Saludo cordial en el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es David Urrea, apologista, unicitario, monoteísta de Hueso Colorado. Observan ustedes a este señor que está ahí. Él es un apologista trinitario que está diciendo mentiras y lo vamos a poner al descubierto. Sin más preámbulo, vamos a oírlo. Por eso nosotros vemos desde el principio de la Biblia, Génesis capítulo 1, a la Trinidad revelándose todavía en una forma incipiente, porque la revelación de Dios fue progresando, no cambiando, es la misma revelación. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios Elohim, que es una palabra plural. Elohim creó, no dice crearon. En el principio creó singular Dios plural los cielos y la tierra. Y dijo Dios, ahí está el Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que aquí tenemos al Padre, creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos al Hijo, la palabra a través de la cual el Padre creó todas las cosas. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Así que comenzando a leer la Biblia, nosotros nos topamos con la Trinidad. Llegamos al versículo 26. Ok. Vamos a desmentir lo que está diciendo este señor. Dice que en Génesis 1:1 ahí está la Trinidad. Vamos a probarle que eso es una total mentira. Vámonos a Génesis 1:1 según el hebreo. Vamos a mirar lo que dice allí. Allí dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaret. Y vamos a mirar si allí está hablando, en este caso, de tres personas divinas y distintas. Vamos a mirar. Porque sencillamente ahí encontramos la palabra hebrea bara, que significa creó, y no significa que tres crearon. ¿Sí? Allí no significa que tres crearon. Luego, él dice, ahí encontramos la Trinidad. Desde el principio encontramos la Trinidad. Totalmente falso. Vamos a mirar lo que la Biblia nos presenta realmente allí. Y es que en esta palabra, Bereshit bara Elohim, lo que nos está mostrando sencillamente es que desde el principio ya existía en la sola potestad y en la sola voluntad del Eterno el sacrificio, pero no existía un hijo literal. Y vamos a explicarlo por qué. Bueno, Bereshit, principio, está compuesto por las siguientes palabras hebreas: la Bet, la Res, la Aleph, la Shin, la Yud y la Vav. Estas palabras, sencillamente, estas letras, perdón, del alifato hebreo, nos están mostrando lo siguiente, ¿sí? Nos están mostrando lo siguiente. La Bet, por ejemplo, nos está hablando de en o con. Según la gramática, nos habla de un en o con. Por eso encontramos allí en el principio. Luego encontramos la siguiente letra, que es la letra Resh, y esta letra nos está hablando sencillamente de la ofrenda que existía en el Eterno. Y luego encontramos la letra Shin, ¿sí? Y esta letra sencillamente nos está hablando de la primicia, que significa origen, comienzo, y nos está hablando de una primicia principal allá. Primicia. En el Eterno existía la primicia. Y luego encontramos la letra Yud, ¿sí? Luego encontramos la letra Yud y encontramos también la letra Tav, que significa, por ejemplo, la Yud significa la obra o el brazo del Eterno, el brazo. Y la Tav sencillamente significa el pacto, el pacto, el pacto que el Dios eterno sencillamente hizo de redimirnos. Ahora, cuando la escritura nos habla de que Bereshit, en el principio, lo que nos está hablando es de que en el principio ya en el Eterno existía la ofrenda, la primicia, en su sola voluntad, en su sola potestad, ¿sí?
no está diciendo que en el principio había un Hijo eterno. He incluso oído a los mismos amigos trinitarios explicar que en estos días oí por ahí al señor Mike Latorre y a otro señor que estaba con él explicando sobre esto y estaba hablando de que en el principio nosotros los unicitarios tenemos razón porque nosotros explicamos que allí habla de un pensamiento, la expresión de lo que se hay en el eterno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está hablando allí es que en el principio ya existía la ofrenda. Por eso Apocalipsis 13:8 claramente nos dice que el cordero que fue inmolado desde el principio no fue inmolado un cordero literal. En el plan, en la redención, en el eterno, en su sola voluntad, en su sola potestad, ya existía el sacrificio, pero no era que existía un Hijo eterno que estaba junto a otro Dios, el Padre. Así que en el principio, en Elohim ya existía la primicia, la ofrenda, el regalo en el eterno mismo. ¿Cuál era ese regalo? ¿Cuál era esa primicia? Sencillamente el conocimiento anticipado de que un día Él mismo iba a venir a salvarnos en una imagen visible como un hombre entre nosotros, lo cual concuerda con lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16, y Romanos capítulo 11, verso 36, donde nos habla de que quien conoció la mente, no las tres mentes divinas, no, la mente del Eterno. Sencillamente no existen tres personas divinas como este Señor nos está pretendiendo mostrar. Es una total falacia lo que enseña este hombre. Ahora, en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 dice, en arge en hologos, que hologos en prostonteon, que teos en hologos. En el principio era la palabra y la palabra era acerca de Dios o referente a Dios y Dios era la palabra. Eso es lo que dice la 1569 del oso. Pero se le presenta un problema grande a los amigos trinitarios. Si Dios el Hijo estaba junto con Dios Padre, ayudándole a crear, entonces cuando la Escritura nos dice en Isaías capítulo 55, verso 11, donde nos dice, de mi boca salió palabra en justicia. Si la palabra era Dios el Hijo, entonces cuando la Biblia dice, de mi boca salió palabra en justicia, salía el Hijo eterno de la boca del Dios Padre. Lo mismo que también nos presenta Isaías capítulo 45, verso 23, donde dice, de mí salió palabra en justicia y no volverá a mí vacía. ¿Sería que salía el Dios Hijo de la boca del Dios Padre? O en el Salmo capítulo 147, el verso 15, donde dice que Él envía su palabra a la tierra velozmente. Entonces, cuando Dios enviaba la palabra a los profetas, venía el Hijo eterno a los profetas. La Biblia jamás enseña que cuando venía palabra de Dios al profeta, venía el Hijo eterno. Eso no lo enseña la Escritura. Así que este Señor nos ha mentido a todos y les está mintiendo a ustedes, amigos trinitarios, pero no se dejen engañar. La Biblia no enseña en Génesis 1:1 ninguna Trinidad. Eso es una total falacia. Y por último, el amigo trinitario dice que cuando la Biblia enseña en Génesis 1:1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ahí está la tercera persona. Otra falacia. Porque el Salmo 139, verso 7, el salmista David dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? No está hablando de sus tres presencias, no. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Por qué? Porque San Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Y la Biblia nos dice categóricamente que Él lo llena todo. Aquí, claramente, Jeremías, capítulo 23, verso 23, dice, no lleno yo, dice, Yutei Batei o Jehová, el cielo y la tierra. Así que si Él lo llena todo, es suficiente, porque no hay otro. Ahora, en Hebreos 10:15, allí nos atestigua y dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que después de haber dicho esto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, no los tres señores. Ahora, ¿dónde se cumple esto? Jeremías capítulo 31, verso 33. Allí dice quién es el que hizo el pacto con ellos. Dice que es Jehová. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y
Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que sencillamente, amigo, cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, no habla de una tercera persona de Dios, sino que habla de la misma presencia de Dios. Cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, no habla de un Dios hijo, ni de un hijo eterno. Habla sencillamente de la propia expresión del Dios eterno. Es la forma como el Dios eterno se expresa, se comunica, etcétera, etcétera. Así que en el principio, Bereshit bara Elohim no nos está hablando de tres personas divinas y distintas. Isaías 45:12 nos dice claramente quién fue el que hizo, quién fue el que creó. Así que sencillamente, mis hermanos, espero que este video sea de gran bendición. Hasta una próxima oportunidad.